Hola, bienvenidos. Soy la alumna Gutiérrez Parra Cinia Mairani del equipo 2, perteneciente a la Facultad de Medicina de la UAGRO. En este video expondré el tema de principios del tratamiento sistémico, de la materia de oncología a cargo de la doctora María Cristina Ochoa Núñez. Soy del grupo 607. Empezando con el tema tenemos las generalidades. Se dice que una vez establecido el diagnóstico de cáncer, los principales objetivos del tratamiento consisten en erradicar y o controlar el proceso neoplásico en la medida de lo posible. En la mayoría de las neoplasias el tratamiento es multidisciplinario mediante una combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia. Lo más habitual es que el término quimioterapia se reserve para los fármacos empleados en el tratamiento de las enfermedades neoplásicas y su función es impedir la replicación de las células cancerosas. Durante las décadas de 1960 y 1970 se tendía a identificar todo tratamiento médico del cáncer con quimioterapia. El tratamiento hormonal u hormonoterapia solo se limitaba a algunos cánceres con células sensibles a hormonas, como el cáncer de mama y próstata. También tenemos que la inmunoterapia ocupaba un lugar propio en las clasificaciones de los fármacos antineoplásicos y aunque con resultados iniciales desalentadores, en la actualidad tiene grandes perspectivas debido al desarrollo de anticuerpos monoclonales con relevancia clínica. A partir de la década de 1990, el desarrollo de los fármacos diseñados contra blancos moleculares específicos, denominada terapia blanco, también anticuerpos moleculares específicos y pequeñas moléculas con acción intracelular, se modificó y actualmente evoluciona el concepto del tratamiento del cáncer. La elección del tratamiento depende del tipo de tumor, su localización, estado general del paciente, los tratamientos administrados previamente, entre otros. Actualmente la selección del agente farmacológico sigue las pautas internacionales que marcan la evidencia en el beneficio del tratamiento y también se enfoca sobre las necesidades individuales de cada paciente. Tenemos que el primero en acuñar el término quimioterapia fue el médico y microbiólogo alemán Ehrlich. Esta modalidad de tratamiento sistémico se desarrolló desde principios del siglo anterior y su descubrimiento incidental se debe a los efectos en la médula ósea e hipoplasia linfoide encontrados en personas expuestas al gas mostaza durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pasando a los objetivos para evaluar la respuesta a la quimioterapia, tenemos que en los pacientes con cáncer avanzado y con enfermedad medible por imagen es posible evaluar la respuesta a la quimioterapia de manera individual. Uno de los indicadores más importantes de la efectividad clínica de la quimioterapia es la tasa de respuesta. En la quimioterapia adyuvante no se pueden aplicar estos términos de evaluación de respuesta porque se aplica la quimioterapia cuando el tumor primario ya se ha extirpado y no queda enfermedad en el momento de la administración de la quimioterapia. En un tratamiento adyuvante, la supervivencia libre de recaída y la supervivencia global son los principales indicadores. Ciclo celular. El ciclo celular es un regulador crítico del proceso de proliferación, crecimiento y división celular. La división celular está constituida por la replicación del ADN y la segregación de los cromosomas replicados a dos células por separado. Dicho ciclo se divide en dos fases: la mitosis, que es el proceso de división nuclear, y la interfase, que es el periodo entre dos fases de mitosis, en la que puede observarse microscópicamente un aumento del tamaño celular. La mitosis se divide en profase, metafase, anafase y telofase, y la interfase se divide en fase G1, fase S y fase G2. La replicación del ADN se lleva a cabo en la fase S, la fase de síntesis, la cual va precedida de la fase G1, donde la célula se encuentra en preparación para la síntesis del ADN. Tras la fase S se produce la fase G2, en la cual la célula se encuentra en preparación para la mitosis. Antes de replicarse, algunas células en la fase G1 entran a un estado de reposo, fase G0, se vuelven inactivas,
que son aquellas células no crecientes y no proliferantes del cuerpo humano. Otro elemento importante son las proteínas sinasas que regulan la transición de una fase del ciclo a otra y activan diferentes puntos del ciclo celular. Son las sinasas ciclinodependientes CDK, las cuales a su vez necesitan otra proteína denominada ciclina para formar un complejo que en conjunto se denomina CDK-ciclina. Existen proteínas inhibidoras que impiden la formación de complejos CDK-ciclina y que se denominan inhibidores CDK, como INK4 y CYP-KIP. Actúan principalmente en la fase G1 y contribuyen a la detención del crecimiento celular, llevando a la célula a una autodestrucción, apoptosis, o a la fase de reposo G0. Estos diferentes inhibidores CDK son regulados por genes supresores como el gen P53. Otra función de estos genes es ejercer efecto en los puntos de revisión para detener el ciclo celular y corregir errores en el ADN. La acción final de la quimioterapia es producir un daño en alguna de las fases del mismo para poder inducir la apoptosis, y bajo este concepto se han clasificado los fármacos específicamente. Cinética tumoral. En esta tenemos que el crecimiento del tumor obedece a varios procesos, ya que en el tumor coexisten células en división, en reposo y muerte celular. Schipper enunció los fundamentos que consideró básicos en cuanto a la acción de la quimioterapia. En primer lugar, tenemos, tras un tratamiento radical como la cirugía o la radioterapia, las células residuales pueden causar una recurrencia incurable, lo cual se asoció o identificó con la enfermedad micrometastásica y servirá de fundamento para el tratamiento adyuvante. En segundo lugar, tenemos que la quimioterapia actúa por una cinética de primer orden o logarítmica, es decir, una dosis determinada mata una fracción constante de células con independencia de la cantidad de células expuestas. Existe una relación dosis-respuesta propia de cada fármaco y tipo de tumor. Una de las consecuencias más importantes es que es improbable que un solo ciclo de quimioterapia pueda resultar curativo. Por tanto, la quimioterapia deberá administrarse en múltiples ciclos repetidos para incrementar las posibilidades de curación. Y en tercer lugar, tenemos que existe una relación inversa entre la cantidad de células tumorales en el momento de iniciar la quimioterapia y la probabilidad de curación. A medida que crece el tamaño del tumor, su fracción de crecimiento disminuye. Las células en reposo son más resistentes a la citotoxicidad de la quimioterapia que las que se encuentran en la fase de división. Combinación de fármacos. Este principio previene o retarda la aparición de clonas resistentes a bloquear varios mecanismos de crecimiento tumoral. Además, se logra la máxima capacidad antineoplásica con un rango razonable de toxicidad. Esta combinación no debe presentar la misma toxicidad, por lo que hay que considerar diferentes mecanismos de acción, así como de resistencia. Aquí tenemos una tabla de fármacos antineoplásicos, la cual se abordará más detenidamente en un momento. Resistencia a fármacos. La resistencia es un proceso complejo donde intervienen varios mecanismos. En cuanto a los mecanismos propios de las células, se encuentran la reparación del ADN, secuestro del medicamento, alteración del blanco celular, disminución de la captación del fármaco, apoptosis y alteraciones en los transportadores, entre otros. Por parte de los mecanismos farmacológicos se encuentran inadecuada dosificación, esquemas subóptimos, sitios santuario y pobre distribución del fármaco dentro del tumor. Modalidades terapéuticas. El tipo y la localización del tumor, así como la etapa clínica y las condiciones del paciente, permitirán decidir adecuadamente la forma de empleo de la quimioterapia. En primer lugar tenemos a la quimioterapia neoadyuvante. Esta modalidad de quimioterapia se administra antes del control local con cirugía o radioterapia. Su uso se ha justificado para tratar a pacientes posiblemente operables con la finalidad de disminuir el tamaño tumoral y aumentar las tasas de recesión, e incluso lograr la preservación del órgano afectado, además de evaluar la sensibilidad in vivo del tumor a la quimioterapia. Su principal ventaja es el control de la micrometástasis de forma temprana. Por tanto, el beneficio de la neoadyuvancia se mide durante
el tratamiento mismo con las respuestas objetivas, la disminución, aumento o estabilidad del tamaño tumoral. Por otro lado tenemos a la quimioterapia adyuvante, que se administra posterior a una cirugía completa del tumor o cuando se han dado radiaciones y no hay evidencia de enfermedad local o sistémica. La finalidad es eliminar las posibles micrometástasis y reforzar el control local para reducir el riesgo de recurrencia local y sistémica. El beneficio de la adyuvancia se mide en la tasa de supervivencia libre de recurrencia y en la tasa de supervivencia global. En la quimiorradioterapia concomitante, esta consiste en el tratamiento combinado de radioterapia con quimioterapia a dosis reducidas con el objetivo de actuar en diferentes fases del ciclo celular para que éste no se pueda reparar y la radioterapia sea más efectiva. Por tanto, la quimioterapia tiene una finalidad radiosensibilizadora, pues logra un mejor control local. Al mismo tiempo, la quimioterapia, dependiendo de la dosis utilizada, podría proporcionar un control sistémico y eliminar la micrometástasis. En la quimioterapia de inducción, la inducción con quimioterapia se refiere al tratamiento que se proporciona de forma inicial en pacientes con tumor avanzado que no puede tratarse con alguna otra modalidad terapéutica, y la finalidad de esta modalidad es reducir la carga tumoral para poder proporcionar un tratamiento de control local a los pacientes que logren una respuesta. En la quimioterapia paliativa tenemos que la enfermedad avanzada y metastásica son la indicación principal para esta modalidad de tratamiento en la que la curación no es posible. Esta modalidad de tratamiento tiene como finalidad mejorar la calidad de vida, disminuir los síntomas como dolor, mejorar el estado funcional y producir respuestas objetivas en los sitios de actividad tumoral, ya sea la disminución o estabilidad del tamaño del tumor principalmente, ya que la desaparición del tumor o respuesta completa es muy rara en estos casos. Dado que se trata de una enfermedad sistémica, la progresión es la regla. Sin embargo, con esta modalidad de tratamiento se obtiene beneficio en las tasas de supervivencia libre de progresión y en las tasas de supervivencia global. En casos con buenas respuestas objetivas se puede optar por un manejo radical como la metastasectomía. Clasificación de los agentes de quimioterapia. Los grupos de tratamiento de quimioterapia se determinan de acuerdo a su mecanismo de acción. En primer lugar tenemos a los agentes alquilantes que actúan sobre el ADN al incorporar grupos alquilo que dan lugar a la formación de puentes inter o intracatenarios con muerte celular. A este grupo pertenecen la mecloretamina, ciclofosfamida, ifosfamida, melfalán, clorambucilo, alquisulfonatos como el busulfán, aciridinas como tiotepa, mitomicina C, nitrosoureas como carmustina, lomustina, fotemustina, derivados de tiacinas como dacarbacina, procarbacina y temozolomida. Estos se emplean en leucemias crónicas, cáncer de pulmón, linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, y mieloma múltiple, cáncer de ovario, melanoma y glioblastoma, entre otros. En segundo lugar tenemos a los derivados del platino, que forman enlaces covalentes con la guanina y adenina del ADN. Los fármacos más importantes de este grupo son cisplatino, carboplatino y oxaliplatino. Se utilizan para tratar cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, tumores germinales, cáncer de ovario, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de esófago y cáncer de estómago. En tercer lugar tenemos a los antimetabolitos que inhiben la acción de las enzimas relacionadas con la síntesis de purinas y pirimidinas, lo que resulta en la depresión celular de estas y en la alteración de la síntesis de los ácidos nucleicos. Entre estos se encuentran antifolatos como metotrexato, ratitrexet, pemetrexet, análogos de pirimidinas como 5-fluorouracilo, fluoropirimidinas, orales, arabinósido de citosina, gencitabina
análogos de las purinas como 6-mercaptopurina, tioguanina, y análogos de la adenosina como fludarabina, pentostatina y cladribina. Estos se utilizan para el tratamiento del cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello, osteosarcoma, leucemias, linfomas, cáncer colorectal, enfermedad trofoblástica gestacional, cáncer de pulmón no microcítico, mesotelioma, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga y cáncer de ovario, entre otras indicaciones. En cuarto lugar tenemos a los inhibidores de topoisomerasas. Estos modifican la estructura terciaria de doble hélice del ADN sin alterar la secuencia de nucleótidos. En humanos se han identificado 3 tipos de topoisomerasas, 1, 2 y 3. Se incluyen en este grupo los siguientes fármacos: antraciclinas como adriamicina, daunorubicina, epirubicina, hidarubicina, doxorubicinas liposomales, mitoxantrona, epipodofiloctoxinas como etopósido, derivados de la cantotecina como irinotecan y topotecan, y también por último tenemos a la antinomicina D. En quinto lugar tenemos a los agentes que interaccionan con los microtúbulos, como alcaloides de la vinca, como vincristina, vinblastina, taxanos como paclitaxel y docetaxel, y también a los análogos de las epotilonas, que se utilizan para el tratamiento de neoplasias hematológicas como linfomas y mieloma múltiple, sarcomas de partes blandas, carcinoma microcítico de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de testículo, cáncer de mama, cérvix, cabeza, cuello y ovario. Toxicidad. Los agentes quimioterapéuticos, a pesar de tener un mecanismo de acción hasta cierto punto, son inespecíficos, ya que no son capaces de discriminar unas células de replicación alta, es decir, afectan por igual a las células enfermas y a las sanas en cualquier órgano. Los tejidos que se afectan de manera más profunda son aquellos en constante proliferación, como la médula ósea y las mucosas. Para evaluar el grado de toxicidad a los fármacos existen clasificaciones de severidad para la mayoría de eventos. En el grado 1 hay una toxicidad leve, cuando hay síntomas leves o ausentes que solo son detectables por el clínico. No se recomienda ninguna intervención. En el grado 2 existe una toxicidad moderada. Son los síntomas evidentes para el paciente pero no interfieren en sus actividades diarias. En estos casos se recomienda la intervención mínima o local para manejar los síntomas. En el grado 3 hay una toxicidad severa, que se refiere a condiciones médicamente significativas pero que no ponen en riesgo la vida. Existe interferencia en las actividades diarias y el paciente requiere de soporte. La hospitalización se indica en estos casos para mejorar las condiciones del paciente. En el grado 4 existe una toxicidad peligrosa. El paciente sufre consecuencias que ponen en riesgo su vida. En estos casos se requiere de una intervención urgente para mejorar las condiciones del paciente. Y en el grado 5 hay una muerte relacionada con los efectos adversos. Bueno, y aquí tenemos una tabla de la toxicidad por órganos, en la que podemos ver el órgano afectado y ejemplos de toxicidades. En la boca tenemos que puede haber mucositis, xerostomía, gingivitis, candidiasis. En la piel puede haber alopecia, estomatitis, eritema acral, hiperpigmentación de piel y uñas, dermatosis neutrofílica, extravasación, ulceración y vasculitis. Dentro de las reacciones de hipersensibilidad tenemos que puede haber urticaria, angioedema, exantema, broncoespasmo. A nivel ocular puede haber maculopatía, queratitis, diplopia, visión borrosa, epífora, fotofobia, hemorragia retiniana, papiledema, edema conjuntival. En el pulmón
puede haber neumopatía intersticial, daño alveolar, edema pulmonar, hemorragia pulmonar, derrame pleural. En el tubo digestivo puede haber constipación, tiflitis, perforación intestinal, diarrea, náusea y vómitos. En el hígado puede haber elevación de transaminasas y elevación de bilirrubinas. En el riñón y vejiga puede haber nefropatía por ácido úrico, síndrome de lisis tumoral, nefropatía tubular, proteinuria, alteraciones hidroelectrolíticas, CIJAD, vasculitis glomerular, hematuria, cistitis hemorrágica. En los nervios periféricos puede haber neuropatía periférica, ya sea sensorial y o motora, paresestesias o disestesias, dolor quemante, disfagia, laringoespasmo, debilidad, atrofia muscular, neuropatía autonómica como hipotensión ortostática o diaforesis. También en el órgano vascular puede haber enfermedades venoclusivas como el síndrome de Budd-Chiari, fenómeno de Raynaud, trombosis microangiopática, enfermedad tromboembólica, y en algún nadal puede haber menor espermatogénesis, infertilidad y menopausia precoz. Terapia biológica e inmunoncología. Aquí se explica que los tumores sólidos están infiltrados por diferentes tipos celulares como linfocitos, macrófagos y mastocitos. Generalmente estas células se asocian con la producción de factores relacionados con la inflamación crónica y la progresión tumoral, mientras que el infiltrado de subpoblaciones de linfocitos B y T, células natural killer y las células dendríticas, se ha relacionado con el control de la enfermedad y mejor pronóstico en muchos tipos de cáncer, como melanoma, mama, ovario, linfoma no Hodgkin, cáncer de cuello uterino, carcinoma uroterial y carcinoma de colon. Bueno, el sistema inmunológico puede reconocer y eliminar de manera natural las células tumorales, ejerciendo cierta presión selectiva que los tumores deben evadir para poder crecer. Entre los principales mecanismos utilizados por los tumores para evitar el reconocimiento inmunológico se encuentran la inducción de una presentación antigénica inadecuada, la producción de factores inmunosupresores, la expresión de galectina 17 y la activación de las señales negativas de coestimulación. Las células tumorales pueden mover la expansión, activación y migración de ciertos tipos de células reguladoras capaces de suprimir la respuesta inmunitaria antitumoral, tales como linfocitos T reguladores, células supresoras mieloides, macrófagos asociados al tumor y distintos subtipos de CD maduras e inmaduras. El proceso de inflamación crónica puede originarse tras una infección, como es el caso del Helicobacter pylori en el cáncer gástrico o el virus de la hepatitis B en el hepatocarcinoma, así como también durante enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa asociadas al cáncer colorectal. Uno de los principales tipos celulares involucrados en este proceso es el macrófago, a través de la producción de diferentes factores solubles promotores de proliferación celular, angiogénesis, quimiotaxis e invasión, y al mismo tiempo inhibición de la respuesta inmunitaria. En el año 2004 se demostró la presencia de un alto contenido de células CD3, CD4, CD25 y FOXP3 positivas en el líquido de ascitis en pacientes con carcinoma de ovario. Se correlacionaba con los estadios más avanzados del tumor y con menor supervivencia. Resultados similares se observaron en otros tipos de tumores como adenocarcinoma de páncreas y hepatocarcinoma. Aunque la mayoría de las células reguladoras son CD4 positivas, una población de células CD8 positivas inducidas por las CD plasmocitoides
han sido identificadas en pacientes con cáncer de ovario. Así, la inducción de células T reguladoras podría ser uno de los principales mecanismos de escape de los tumores al rechazo inmunológico, constituyendo un marcador pronóstico de la enfermedad y un blanco celular atractivo para el diseño de inmunoterapias. La presencia de un número menor de CD en el microambiente tumoral traería como consecuencia el desarrollo de una respuesta inmunitaria menos efectiva. La infiltración tumoral de algunas subpoblaciones linfocitarias se correlaciona con un mejor pronóstico y/o mayor supervivencia. La inmunoterapia, también denominada terapia biológica, es un tipo de tratamiento del cáncer diseñado para estimular las defensas naturales del cuerpo a fin de combatir el cáncer. Utiliza sustancias producidas por el cuerpo o fabricadas en un laboratorio para mejorar o restaurar la función del sistema inmunitario. La inmunoterapia puede funcionar de las siguientes maneras: detiene o retrasa el crecimiento de las células tumorales, impide que el cáncer se disemine a otros sitios del cuerpo, ayuda al sistema inmunológico a destruir las células tumorales. Existen varios tipos de inmunoterapia, entre los que se encuentran anticuerpos monoclonales, inmunoterapias no específicas, terapia con virus oncolíticos, terapia con células T y vacunas contra el cáncer. Anticuerpos monoclonales. Bueno, cuando el sistema inmune detecta algo extraño, produce anticuerpos que son proteínas que combaten todo lo ajeno al organismo. Los anticuerpos de manera sintética se pueden fabricar en un laboratorio. Algunos anticuerpos monoclonales atacan a proteínas específicas de las células tumorales. Estos señalan las células para que el sistema inmunitario del cuerpo pueda reconocerlas y destruirlas. Otros tipos de anticuerpos funcionan liberando los frenos del sistema inmunitario a fin de que éste pueda destruir las células tumorales. Se han identificado las vías PD-1/PD-L1 y CTLA-4 como críticas para la capacidad del sistema inmunitario de controlar el crecimiento del cáncer. Estas vías a menudo se denominan puntos de control inmunitarios. Muchos cánceres utilizan estas vías para evadir el sistema inmunitario del cuerpo, al bloquear estas vías con anticuerpos específicos, denominados inhibidores de los puntos de control inmunitarios. Se permite al sistema inmunitario del cuerpo responder al cáncer. Una vez que el sistema inmunitario es capaz de reconocer y responder al cáncer, puede detener o desacelerar su crecimiento. Algunos ejemplos de inhibidores de los puntos de control inmunitario son ipilimumab, nivolumab y pembrolizumab. Y los efectos secundarios del tratamiento con anticuerpos monoclonales dependen del propósito del fármaco. Por ejemplo, los efectos secundarios de los anticuerpos monoclonales usados para la terapia dirigida son diferentes de los que se usan para la inmunoterapia. Los efectos secundarios de los inhibidores de puntos de control inmunitarios pueden incluir efectos secundarios similares a los de una reacción alérgica. Inmunoterapias no específicas. Al igual que los anticuerpos monoclonales, las inmunoterapias no específicas también ayudan a que el sistema inmune destruya las células tumorales. Las dos inmunoterapias no específicas que se usan con más frecuencia son interferones, que ayudan al sistema inmunitario a combatir el cáncer y pueden desacelerar el crecimiento de las células tumorales. Los efectos secundarios del tratamiento con interferones pueden incluir síntomas similares a los de la gripe. En segundo lugar, tenemos a las interleucinas, que ayudan al sistema inmune a producir células para combatir el cáncer. Una interleucina elaborada es la interleucina 2, que se utiliza para tratar el cáncer de riñón y de piel, incluido el melanoma. Terapia con virus oncolíticos. Este es un nuevo tipo de inmunoterapia que usa virus genéticamente modificados para matar células tumorales. Se inyecta un virus en el tumor, el virus ingresa en las células tumorales y se reproduce. Como resultado, las células son destruidas. A medida que las células mueren, liberan sustancias específicas denominadas antígenos, lo cual provoca que el sistema inmune se dirija a todas las células tumorales del cuerpo que tengan esos mismos antígenos, y el virus no ingresa en las células sanas.
Y por último, terapia con células T. Para este tipo de inmunoterapia se extraen algunas células T de la sangre del paciente, las cuales se modifican en un laboratorio para que tengan proteínas específicas denominadas receptores. Estos receptores permiten que las células T reconozcan las células tumorales. Las células T modificadas se cultivan en grandes cantidades en el laboratorio y se regresan al cuerpo del paciente. Este tipo de terapia se denomina terapia con células T con receptores de antígenos quiméricos. Bueno, hemos llegado al final de esta exposición. En la bibliografía yo me basé en el libro de Oncología General para Profesionales de la Salud de Primer Contacto de la Sociedad Mexicana de Oncología, específicamente de las páginas 36 a la 42. Muchas gracias por su atención.